Quiero comenzar este video celebrando la liberación de los presos políticos el día de ayer. Pero se debe liberar a todos, que nunca más haya presos por pensar diferente, por no estar de acuerdo con un gobierno, por participar en una protesta, o mejor dicho, que nunca más haya motivos para protestar. Sería lo mejor, que tengamos un país donde las cosas funcionen como deben ser, que se cumplan las leyes con total libertad y que ni siquiera haya necesidad de salir a protestar, y mucho menos de encarcelar a personas por protestar o por pensar distinto. Ayer se liberaron 131 presos políticos, personas que nunca debieron estar privadas de su libertad, vidas truncadas, familias separadas y algunos que lamentablemente ya no están entre nosotros. Esto no debe volver a suceder nunca más. Y aún faltan, porque no se han liberado todos. Deben ser todos, que no quede ni un preso político en las cárceles de Venezuela y que se dediquen a encarcelar a quien en verdad deben hacerlo, que la justicia funcione como debe ser. Esta liberación de los presos políticos también fue celebrado por diversas personalidades de la vida política tanto de Venezuela como de otros países. María Corina Machado, por ejemplo, citó en su cuenta de X, antes Twitter, dice así su publicación: cada venezolano que hoy sale de un centro de tortura para reunirse con su familia nos llena de inmensa alegría. La dignidad y la fortaleza que demuestran nos llenan de orgullo. Todos, absolutamente todos, civiles y militares por igual, deben ser liberados ahora. Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy abracen a sus familias, respiren hondo y prepárense para trabajar juntos con ahínco en la reconstrucción de nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación. Seguimos adelante de la mano de Dios. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó sus palabras con respecto a la liberación de estos presos políticos. Su tuit dice así: la reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela representa un paso crucial para el proceso de reconciliación del país. Desde el 3 de enero, 1.046 venezolanos han sido liberados. A medida que avanzamos en el plan de 3 fases, Estados Unidos continúa monitoreando de cerca el proceso de conversaciones presenciales con las autoridades interinas liderado por Venezuela. También Dinora Figuera, diputada de la Asamblea Nacional 2015 y quien encabeza la mesa técnica de trabajo que se está llevando a cabo en Venezuela actualmente, también ella publicó en su cuenta de X lo siguiente: con la esperanza de la reunificación de las familias venezolanas, recibimos la noticia de las liberaciones de los prisioneros, de los presos políticos. No son todos y merecen plena libertad. Sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reúna con su familia. Bueno, hay que celebrar esta nueva liberación de 131 presos políticos, pero hay que seguir haciendo presión, mucha presión, hasta que se liberen todos, que no quede ni un solo preso político, nadie que esté privado de su libertad por pensar diferente, por no estar de acuerdo con lo que hace un gobierno, por expresar su opinión, por protestar. Estos son derechos que están consagrados en la Constitución y cada venezolano debe poder hacerlo libremente, expresar lo que piensa, disentir cuando no está de acuerdo, protestar también cuando no está de acuerdo con lo que está haciendo un determinado gobierno. Estos son derechos que están consagrados en la Constitución y de ahora en adelante deben respetarse por completo. No más presos políticos, no más prisioneros por pensar distinto, no más privados de la libertad por estar en una protesta. En este video estamos tocando estos dos puntos porque ya tenía un video pues listo para grabar y editar. Pero ayer, en el día de ayer, en horas tempranas de la tarde, ocurrió la liberación de los presos políticos y por eso voy a incluir estos dos temas en este video. Por aquí estoy comentando la importancia y la alegría y la celebración de que estos presos políticos hayan sido liberados. Aplaudimos esta nueva liberación de presos políticos y por otra parte también les voy a estar comentando un poquito más acerca de por qué ocurrió en días anteriores una pequeña baja de precios en algunos productos en Venezuela. En estos días publiqué un video con el título siguiente: bajaron los precios en Venezuela, ¿es real? Por acá tienen la miniatura por si quieren ir a darle un vistazo.
Claro, como siempre, no fallaron los comentarios en ese video diciendo que eso es falso, eso es mentira, ¿quién te dijo eso? Bueno, principalmente me lo dijo mi familia, que está en Venezuela. Toda mi familia está en Venezuela y ellos también hacen mercado. Además, el novio de mi sobrina trabaja en una cadena de supermercados de allá de Venezuela. Así que los precios los tuve fresquecitos. Pero además, vuelvo a decirles, vean los videos completos. Sé que la mayoría los ven porque me lo dicen en los comentarios, sí, yo los veo completos, llegué hasta el final, vi cuando dijiste esto o lo otro y eso demuestra que vieron el video hasta el final. Pero para quienes no ven los videos completos, los invito a verlos para que puedan comentar con propiedad. Porque cuando en un video veo comentarios así de una, falso, ya sé que esa persona no vio el video completo y se deja llevar solamente por la miniatura. Ahí ya ese comentario carece de valor, porque para emitir un comentario con fundamento, tienes que ver el video hasta el final para poder ver las conclusiones y cuál es el desarrollo del video y todo lo que se dice en el video para que se diga, por decir un ejemplo, en este caso que la miniatura decía, en signos de interrogación, bajaron los precios, es real, sobre todo la palabra es real, la frase es real. Esta frase es la que nos da indicios de que en el video hay un desarrollo que indica que esa baja de precios puede que no sea real o tiene algún motivo que lo lleva a que en el fondo no sea real, que es lo que realmente explico en ese video. En estos días sí hubo una pequeña baja de precios en los productos, sobre todo de algunos productos de los supermercados. Primero vi un video de un reconocido youtuber venezolano donde mostró los precios en un supermercado y allí vi que los precios habían bajado. Inmediatamente llamé a mi sobrina y le dije, mira, dile a tu novio ahí que me pase los precios actuales de los productos más importantes de la cesta básica y me los envías. En efecto, mi sobrina al rato me envió los precios. Efectivamente, los precios más bajos. Esto fue hace como unos 15 días atrás. Esa baja de precios duró más o menos como un mes, mes y medio. El precio del cartón de huevos estaba en $4. Se los voy a mostrar por aquí para que vean el precio. Así que pues voy a llevar, miren, el cartón yo lo estaba comprando hace 3 semanas. El medio cartón así estaba en $3,30. Yo dije, bueno, wow, o sea, ya el cartón había llegado a casi $8, $7 y pico. Así que voy a llevarme un cartón que sale, el cartón aquí está completo, $3,69. Bueno, en $4 estuvo hasta hace como una semana y media atrás. Ya está un poco más costoso. Esa baja de precios fue tal cual como lo dije en el video que les acabo de mencionar. Esa baja de precios fue como decía mi abuelita, y allí en ese video creo que lo dije. Esa baja de precios fue como decía mi abuelita. Alegría de tísico. Tísico es como antiguamente se le llamaba a la tuberculosis. Hace muchos años atrás la tuberculosis no tenía cura. Y entonces cuando un enfermo tenía una leve mejoría, se alegraba porque se pensaba que el enfermo se había curado. Pero en realidad no era así y días después, lamentablemente, la persona fallecía. A esta leve mejoría le llamaban anteriormente alegría de tísico y actualmente también se usa en algunos contextos donde hay una alegría temporal por algún motivo, por alguna razón, también se usa este dicho popular venezolano, que muchos de ustedes los conocerán. Alegría de tísico, esperanza del tullido, cosas así dicen por allí los dichos venezolanos, nuestros venezolanismos. Pues. Esa es la similitud que hice con la baja de precios que hubo días atrás. Esa baja de precios que duró, como les dije hace rato, hace un mes, mes y medio a lo mucho. ¿Y cuál es el motivo de esa baja de precios, de esa alegría de tísico? Pues que ingresó una gran cantidad de dólares al país producto de la venta de petróleo, que son esos 9.000 o casi 10.000 millones de dólares que ingresaron a la banca a través de las diferentes intervenciones que hizo el BCB. Algunas bastante significativas. En un mes se hicieron intervenciones de 2 y hasta 2.2 millardos de dólares. Eso fue una cantidad significativa. Esa cantidad de dólares dio un alivio al mercado porque hubo mucho más ingreso de divisas a través de la banca, lo que hizo que los comerciantes no tuvieran que acudir tanto al mercado paralelo o tuvieran que acudir menos al mercado paralelo. ¿Por qué ingresó esa cantidad de dólares?
junta, esa cantidad de dinero. Pues como a todos, cuando nos ingresa una cantidad de dinero extra, por ejemplo, pues adquirimos más bienes y servicios, adquirimos más cosas. Por ejemplo, hice un trabajo extra o me pagaron un dinero extra. Por alguna razón, tengo más dinero y puedo comprar más. Entonces, obtengo un dinero extra adicional al que ya estoy acostumbrada a tener. Ah, mira, esta vez me voy a comprar, voy a cambiar la lavadora, voy a cambiar la nevera. Eso llevándolo a un ejemplo pequeño. Bueno, asimismo, en Venezuela ingresó una cantidad grande de dólares producto de la venta de petróleo que inundó, vamos a decirlo así, la banca de dólares, y eso hizo que quienes compran dólares se tuvieran que desplazar menos al mercado paralelo. Eso fue lo que ocurrió. Pero, ¿por qué ingresó esta cantidad de dólares? Esa cantidad de dólares ingresó producto de la venta del petróleo que estaba represado porque no se había podido vender por el bloqueo que hubo en el Mar Caribe hace meses atrás. Durante ese bloqueo, PDVSA siguió produciendo petróleo, pero no lo podía sacar, no lo podía vender, no lo podía exportar y almacenó ese petróleo. Después tuvo que reducir la producción porque ya no tenía más espacio, ya no tenía más dónde guardar el petróleo que estaba sacando. Esa acumulación de inventario de crudo en tierra y en barcos que estaban en el mar, que salían y se estacionaban en el Mar Caribe, como muchos vieron, todo eso fue vendido hasta el mes de julio. Al cesar el bloqueo, este petróleo fue adquirido por empresas estadounidenses y pagado, y ese dinero fue depositado en la cuenta custodia que está en Estados Unidos. De allí vino esa cantidad de dólares que ingresó, digamos que extra, y hubo dinero suficiente para ingresar a la banca y ofertarlos a través de las diferentes intervenciones bancarias que se han hecho. Como les dije anteriormente en un video, aquí nada ha ocurrido por intervención divina, todo ha ocurrido por intervención cambiaria. Ese dinero que ingresó, porque muchos se preguntaban que dónde están los 13.000 millones de dólares de los que se hablaba por allí anteriormente. Bueno, parte de estos 9.000, casi 10.000 millones de dólares que ingresaron a la banca vinieron de esos 13.000 millones tan cuestionados que se preguntaban, bueno, que dónde estaban esos 13.000 millones de dólares, que Estados Unidos se quedó con ese dinero. Bueno, yo creo que 13.000 millones de dólares para Estados Unidos debe ser como sacarle un vaso de agua al mar. Por favor, ya esa cantidad de petróleo que estaba allí represado ya salió, ya se vendió y ya se obtuvo el dinero. Entonces, ahora la producción, el volumen de petróleo exportado actualmente depende de lo que está produciendo PDVSA en estos momentos. Sin embargo, los precios del petróleo están un poco favorables debido al conflicto que hay en el Medio Oriente y en el Estrecho de Hormuz, que es una situación de conflicto permanente, de mucha volatilidad. Y eso ha influido en un ligero aumento del precio del crudo. Como dijimos, el dinero producto de la venta del petróleo se deposita en una cuenta custodia en Estados Unidos. ¿Cómo llega ese dinero a Venezuela? Eso ya lo hablamos en otro video, que es este video que está aquí. Les voy a dejar esta miniatura para que vayan a verlo. Allí expliqué con detalle cómo sale ese dinero desde la cuenta custodia que está en Estados Unidos hasta que llega a Venezuela. Toda esa cantidad de dinero que entró, esa cantidad de divisas le dio un aire al mercado, pero eso fue algo muy fugaz, como lo dije en el video. Eso fue algo muy fugaz, que fue esta fugaz baja de precios que hubo también en algunos productos y bienes y servicios que se vieron estos días. También recuerdo que creo que la frase que utilicé en ese video para referirme que eso tal vez no iba a durar mucho, creo que utilicé estas palabras: temporal. Y cuando escuchamos la palabra temporal, ya sabemos que eso no va a perdurar en el tiempo, así como el meme. Cuando escuchamos la palabra temporal, ahí sale el meme. Allí se sintió el verdadero terror, porque cuando escuchamos que algo puede ser temporal, ya sabemos que eso va a ser por unos días y luego la condición que teníamos anteriormente va a volver. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Entonces, según los precios que vi en el video y en los precios que me envió mi sobrina de primera mano, vi que el cartón de huevos estaba en $4. Ya actualmente estos días está en $5.50 aproximadamente. Ha subido $1.50. Cuando vemos las cifras de inflación que publicó el Banco Central de Venezuela, que para junio fue 13,8 y en julio 19,9, esto se refleja en la subida de los precios que hubo en los últimos días. ¿Qué pasó? Se acabaron las vacas gordas, se acabaron los dólares que ingresaron al país, los que estaban acumulados.
y ahora ingresa es la cantidad corriente, el flujo corriente. Este es el mecanismo que está usando el Banco Central. Entran dólares, ofertan dólares, entran dólares, ofertan dólares. Así es como se está haciendo actualmente. Y lo que no es buena noticia es depender de que la totalidad del ingreso o la gran parte de este ingreso se esté destinando a la defensa del bolívar. Por eso digo, y muchos otros especialistas siguen opinando, que hay que dolarizar. Hay algunas señales de que pareciera que entre el gobierno encargado y Estados Unidos pudiera estarse hablando de esta posibilidad. Pudiera estarse hablando. No hay total seguridad porque no se anuncia nada públicamente. La visita reciente de representantes del Departamento del Tesoro para hacer auditorías al BCB, a PDVSA y al CENIAT, entre otras instituciones del gobierno, pudiera dar un indicio de que estas auditorías también pudieran estar orientadas o aquí pudiera discutirse una dolarización. Todo esto pareciera dar indicios de que se está gestando una dolarización formal en la economía. Es lo que por parte de Estados Unidos se supone que estaría planteado. Habría que esperar. En Venezuela estamos en una constante espera, porque por su parte María Corina Machado, según declaraciones de una de las personas que integran el programa Tierra de Gracia, que es el programa de su gobierno, en este programa no estaría contemplada una dolarización. Está contemplado es un esquema tipo Perú. O sea, una dolarización completa. No, nosotros planteamos mantener la moneda local, el bolívar, pero se mantendrían las dos. ¿Hay un caso que nos pueda, no sé, compartir que sea exitoso en este mecanismo? Perú. ¿Cuál es el esquema de Perú? Perú tiene una dolarización parcial o financiera. Hay dos monedas con roles distintos. Es lo que se conoce como un sistema bimoneda. En Perú existe el sol peruano, que es la moneda de curso legal, la que se usa para el consumo diario, salarios, impuestos y la gran mayoría de transacciones pequeñas. El dólar circula con más fuerza en tres terrenos como el ahorro bancario. Una parte importante de los depósitos en el sistema financiero peruano está en dólares. También el dólar se usa para créditos de alto monto, hipotecas, préstamos a empresas grandes y también se usa en precios de referencias en sectores como bienes raíces o vehículos. A esto se le llama, como ya les dije, el sistema bimonetarismo. En Perú el dólar complementa al sol dentro de un sistema financiero funcional y supervisado. No lo sustituye por el colapso de la moneda nacional como ha sucedido en Venezuela. En Perú el dólar es un gran apoyo. En Venezuela es sustituto del bolívar ante la caída total de la moneda nacional. ¿Qué pasó en Perú? Vamos a decirlo rapidito. Durante el mandato de Alan García, entre 1988 y 1990, la inflación anual llegó a superar el 7.000% en 1990, una de las hiperinflaciones más severas de América Latina. El sol se volvió inservible como reserva de valor casi de la noche a la mañana. La población empezó a dolarizarse por supervivencia, no por elección, que es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Vemos que eso ocurrió en Perú, ocurrió en Ecuador, está ocurriendo en Venezuela. Son casos muy similares. Bueno, en Ecuador se dolarizó totalmente. En Perú hay un sistema bimoneda que nos orienta a pensar que en Venezuela va a ocurrir alguno de estos dos casos. En 1990, Fujimori, recién electo, aplicó lo que se conoció en ese momento el Fujishock, eliminación abrupta de controles de precios, hubo una unificación cambiaria, apertura comercial y disciplina fiscal drástica. Al principio fue duro, pero la inflación bajó en meses, no en años. Luego, en la Constitución de 1993, se le otorga al Banco Central de la Reserva de Perú autonomía constitucional explícita, es decir, prohíbe expresamente que el Banco Central financie al fisco. Esto es clave, corta de raíz el mecanismo que causó la hiperinflación y que es lo que también está pasando actualmente en Venezuela. El Banco Central es la maquinita de producir dinero sin respaldo. En Venezuela los controles de cambio que ha habido desde hace décadas van en dirección contraria a lo que ocurrió en Perú. Así que mientras Perú cerraba su ciclo de control cambiario en 1990, Venezuela lo abría más bien en el año 2003 y nunca ha logrado cerrarlo.
Años de parches sobre el mismo problema que hasta la fecha no se ha solucionado. En Perú, ante la crisis, se creó una reforma institucional que blinda al Banco Central del fisco. En Venezuela, la crisis ha llevado a más controles, estos controles llevaron a nuevas crisis, estas nuevas crisis a más controles, y todo esto llevó al colapso productivo, a la hiperinflación, que fue lo que vivimos hace unos pocos años atrás, reciente. De allí surgió la dolarización de facto, pero sin una reforma institucional que lo sostenga y que lo controle. Perú resolvió su crisis cambiando las reglas del juego. Venezuela lleva más de 20 años cambiando el nombre del mismo problema. ¿Es posible aplicar este modelo en Venezuela? A corto plazo, al parecer, no, y los propios expertos lo confirman. Hay mucho ruido en redes sociales sobre una dolarización oficial. El modelo Perú no es solo dejar que circule el dólar, es dolarización gestionada desde una institución con credibilidad e independencia real, sostenida por más de 30 años, el Banco Central de la Reserva de Perú desde 1993. Eso no se construye en un ciclo de transición política. Requeriría como mínimo un BCB con independencia operativa real y verificable ante los mercados, reservas internacionales, que hoy Venezuela está corta de reservas internacionales, un ancla con expectativas de inflación creíble sostenida por años, no por un decreto. También requeriría estabilidad institucional que sobreviva al ciclo electoral político actual. El Banco de la Reserva de Perú interviene para acompañar al mercado. El Banco Central de Venezuela interviene para no perderlo. La clave, como ya dijimos, es el Banco Central de Venezuela. Un Banco Central de Venezuela que sea verdaderamente independiente. Ahora, mi pregunta es, ante un modelo como Perú, ¿quién sería el presidente del Banco Central en Venezuela? Esa es la gran pregunta, porque ya durante todos los años hemos visto, tanto en la cuarta como en la quinta, que el Banco Central de Venezuela ha cometido, o mejor dicho, en el Banco Central de Venezuela se han cometido los mismos errores. Antes, menos que ahora, pero al final son los mismos, solo que en este periodo, después del año 2000, se agravaron. Pero recordemos que antes también existían los controles de cambio y los sistemas de adjudicación de divisas poco claros. Así que tenemos que romper de raíz con todo el pasado y que de verdad sea un Banco Central de Venezuela independiente, transparente y que deje de ser la caja chica para financiar al fisco, como lo dice aquí en Perú, al gobierno. En conclusión, Perú y Venezuela nos cuentan en el fondo la misma historia contada de dos maneras distintas. Los dos países vivieron el colapso de su moneda, los dos vieron a su población refugiarse en el dólar para sobrevivir, pero ahí termina el parecido. Perú tomó su crisis de 1990 y la convirtió en una reforma. Le dio al Banco Central de la Reserva de Perú reglas claras, independencia real y 30 años para construir algo que hoy casi nadie cuestiona. Un sol que convive con el dólar sin que eso signifique debilidad, sino elección. Venezuela, en cambio, lleva décadas atrapada en el mismo ciclo. Control, colapso, parches, pañitos de agua caliente, nuevo control. Y aunque en este año 2026 estamos viendo señales un poco distintas, levemente distintas. Un Banco Central de Venezuela que triplicó sus ventas de divisas. Un gobierno de transición bajo supervisión de Washington. La promesa constante de que la dolarización oficial ya viene. La pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Esto es una reforma o es solo un parche con nombre nuevo? La diferencia entre Perú y Venezuela nunca fue el dólar. El dólar fue en los dos casos el síntoma. La diferencia fue si detrás de ese síntoma hubo o hay la voluntad política de construir instituciones que no dependan de quien gobierna, sino de reglas que sobrevivan al cambio de gobierno. Esa es la pregunta que le queda pendiente a Venezuela y es la que vamos a seguir monitoreando desde cerca en este canal. Y después de todo este análisis que hemos hecho, como siempre, la pregunta es para ti. Déjame tu opinión en los comentarios sobre lo que opinas de esta nueva liberación de presos políticos primeramente y de cuál sistema de dolarización debe tomar Venezuela. ¿Dolarización total, formal o un sistema bimoneda como Perú? Te leo en los comentarios.